En este capítulo veremos los conceptos introductorios a la unidad 6 de distribuciones en el muestreo. La teoría de probabilidad que vimos en la unidad 3, conjuntamente con los modelos de probabilidad que abordamos en la unidad 5 de la materia, nos permitirán estudiar la distribución de los resultados obtenidos a partir de un conjunto de datos. Estos conocimientos resultan fundamentales para introducirnos en los métodos de inferencia estadística, que veremos en la materia Estadística 2 y que tienen por objetivo extender los resultados provenientes de una muestra a toda la población de la cual fue extraída. Más adelante, en esta unidad, derivaremos las distribuciones de los estadísticos media muestral y proporción muestral, y demostraremos que ambos, por ser funciones de observaciones muestrales, son variables aleatorias, y por lo tanto tendrán una función de densidad, una esperanza y una varianza. Comenzaremos revisando la distribución de distintas variables en la población, es decir, analizaremos una variable en particular y su correspondiente distribución de frecuencias, la que podrá ser ajustada con un modelo particular de probabilidad. Esto nos permitirá comprender la distribución de una observación muestral, de n observaciones, o de una función de esas observaciones. Supongamos, por ejemplo, que se ha realizado un estudio donde se analizaron los salarios de los profesores en una universidad durante el año anterior y que los datos involucran a los 514 docentes de esa universidad. Se analizaron en el estudio las siguientes variables: el salario durante el año académico medido en pesos, el género con la codificación 1 para masculino y 0 para femenino, y la variable rentabilidad de la disciplina, definida como el ratio entre el salario promedio nacional pagado por esa disciplina y el promedio nacional de todas las disciplinas. Es decir, que analizaremos las variables salario, género y rentabilidad sobre la población de 514 docentes de esta universidad. Recordemos que la población es el conjunto de todos los elementos o individuos bajo estudio sobre los cuales deseamos analizar ciertas características. Realizaremos un análisis descriptivo univariado de cada una de estas variables bajo estudio. Como veremos, cada una de las variables tendrá una distribución poblacional y podremos analizar sus características para determinar si se ajusta a alguno de los modelos teóricos que vimos en la unidad anterior. Comencemos con la variable rentabilidad. Como podemos observar en el histograma y a través de las medidas resúmenes, esta variable tiene una distribución aproximadamente simétrica, con lo cual podríamos ajustarla a través del modelo normal. Su función de densidad será la correspondiente entonces a una distribución normal con media 0,94 y varianza 0,15. Si analizamos la variable salario, en cambio, vemos que presenta una importante asimetría derecha. Como se trata de una variable continua, podríamos pensar en el modelo exponencial para ajustar el comportamiento de esta variable. Diremos entonces que la variable I, salario, tiene distribución exponencial con parámetro 45.633,66. Por último, podemos analizar la variable género, que es una variable cualitativa o categórica, presentando su tabla de frecuencias. A partir de esa variable género, podemos definir, como ustedes podrán observar, la proporción de docentes varones, dividiendo la frecuencia absoluta de esa categoría, 386, por
el tamaño de la población, que es 514. Esto nos da una proporción de 0,75 para el género masculino dentro de la población. ¿Qué pasa ahora si de la población que hemos analizado para cada una de las variables extraemos una observación al azar? ¿Qué distribución de probabilidades tendrá esa observación? Al seleccionar una observación al azar, se genera una variable aleatoria, es decir, que puede asumir distintos valores y cada valor tiene asociada una probabilidad. La distribución de probabilidades de esa observación muestral tendrá las mismas características que la variable aleatoria de la población de la cual proviene. Pensemos entonces en nuestra variable rentabilidad que ajustamos mediante un modelo normal. Si se selecciona un docente al azar, al conocer el modelo probabilístico completo de nuestra variable, es decir, la función de densidad, la media y la varianza, podremos utilizarlo para calcular probabilidades. Por ejemplo, podemos desear calcular la probabilidad de que la rentabilidad supere al valor 0,80. Empleando la distribución normal, obtenemos una probabilidad igual a 0,6411. Si analizamos la variable salario, recordemos que habíamos observado que esta variable tiene una distribución marcadamente asimétrica, cuya curva suavizada puede ser ajustada mediante un modelo exponencial. De la misma manera que en el caso anterior, si seleccionamos un docente al azar, podremos estar interesados en determinar, por ejemplo, la probabilidad de que su salario sea menor a 50.000 pesos, lo que se puede calcular empleando la función de distribución de la exponencial y obtenemos un valor igual a 0,6657 para la probabilidad deseada. En el caso de la variable género, recordemos que si el experimento aleatorio consiste en extraer un elemento de la población en la cual los individuos se clasifican en dos categorías o clases, se genera una variable aleatoria, que en este caso hemos llamado Z, con distribución bipuntual. Si se define como éxito que el docente sea varón, la probabilidad de ocurrencia estará dada por la proporción de individuos que presentan esa característica en la población y que ya habíamos calculado y era igual a 0,75. Por lo tanto, la función de cuantía corresponderá a una bipuntual con P igual a 0,75. ¿Qué pasaría si en lugar de seleccionar una sola observación muestral, como hemos hecho hasta ahora, reponemos esta observación y efectuamos otra selección con las mismas características y así sucesivamente hasta obtener n observaciones muestrales? Lo que estamos haciendo al seleccionar n unidades con reemplazo es generar una muestra aleatoria simple, es decir, una sucesión de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, porque todas tienen la misma función de cuantía o de densidad, que será la de la variable en la población. Es decir, que si la muestra se extrae con reemplazo, las x sub i son independientes y la función de densidad conjunta será el producto de las funciones de densidad de cada una. Volvamos al análisis de nuestras variables. En el caso de la rentabilidad, obtener un conjunto de n observaciones comprendidas entre 0,02 y 2,04, que es el valor máximo de la variable, implicaría seleccionar una muestra aleatoria.
Por lo tanto, como estas observaciones provienen de una población con distribución normal, la función de densidad conjunta será el multiplicatorio de las funciones de densidad individuales, tal como se muestra en esta filmina. En el caso del salario, equivalentemente, obtendremos n números comprendidos entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable con distribución exponencial, de manera que la función de densidad conjunta será igual al producto de las funciones de densidad individuales. En relación con la variable género, si el docente seleccionado es varón, recordemos que la variable asume el valor 1 y si es mujer, el valor 0. Como ahora ya no tenemos una única observación muestral, sino n observaciones muestrales, la función de probabilidad conjunta corresponderá, como pueden observar, a la de una distribución binomial, con parámetro p igual a 0,75. En este caso, X corresponde al número de éxitos en la muestra y por lo tanto es la suma de n variables con distribución bipuntual.